Y ahora nos acompaña el señor Óscar Montezuma. Él es especialista en tecnologías de la información, abogado y socio principal de Montezuma y Panes Consultores Legales. Y vamos a hablar con él sobre la ley de delitos informáticos, que está pronta, entiendo, a publicarse y que previene y sanciona las conductas ilícitas que afectan los sistemas y datos informáticos. Buenas noches, bienvenido a Punto Económico. Muchas gracias por la invitación. Se ha conversado, digamos, ha habido una discusión en el Congreso sobre esta ley, definitivamente, en la medida en que Internet es cada vez más masivo, en la medida en que hay más gente usando smartphones, hay más gente usando tablets, todo el ecosistema dentro de Internet genera pues una fragilidad y digamos, mayor posibilidad de que existan delitos informáticos. Ahora, esta nueva ley, ¿qué es lo que busca con respecto a estos delitos informáticos? Sí, mira, como comentas, efectivamente en nuestras vidas el tema de Internet y el uso de la tecnología en general es algo ya común, ¿no? Entonces, esta norma se enmarca incluso en la expedición de otros cuerpos normativos como la ley de datos personales, digamos, normas que lo que buscan es adecuarse un poco a esta nueva tendencia, ¿no? del Internet. Entonces, en esa línea, en el Perú ya teníamos regulado nosotros los delitos informáticos desde el año 2000, ¿no? A través de 2 artículos en el Código Penal. Lo que hace esta norma es ampliar los tipos penales, las conductas sancionables a través del uso de tecnologías de la información, ¿no? Entonces, ahí es donde se crean un catálogo nuevo, se amplía el catálogo nuevo de derechos, tomando como referencia la Convención de Budapest, que es una norma que salió justo el año siguiente del año 2001 fue, en el que se hace esa modificación al Código Penal nuestro, ¿no? Solo que no, o sea, lamentablemente no se pudo tomar, digamos, ese marco normativo como referencia. Entonces, lo que se hace ahora sí es tomarlo en cuenta, ¿no? Es un marco internacional. Digamos, eso quiere decir que cuando salga ya publicada en el peruano la ley, la ley antecesora tiene, digamos, es del año 2000, data del año 2000. Sí, se actualiza la idea. Y se ha actualizado en el 2013. Vamos a presentar un cuadro, por favor, vamos al cuadro que nos has traído para entender un poco cuál era la ley antes y cuál es la ley, o va a ser probablemente la ley ahora que se apruebe la autógrafa. Exacto. Aquí tenemos el cuadro. A ver, cuéntanos un poco cuál es la diferencia entre ambas. Anteriormente en el Código Penal teníamos estos 2 artículos que aparecen ahí en el cuadro, que tienen que ver con el acceso y uso indebido a la base de datos y además con la alteración, daño y destrucción de una base de datos, sistema o red de computadoras, ¿no? Danos un ejemplo para ponernos en contexto. Aquella persona que afecta, digamos, que logra vulnerar una medida de seguridad e ingresa a un sistema para alterar la información. Un cracker, ¿no? Que es lo que, digamos que esa distinción se hace un poco por el tema de la ética del hacking. Exacto, y que existe, digamos, un dolo, una mala intención, digamos, real detrás de acceder al sistema para alterar información o intervenir información que reposa en un servidor o un sistema de computadoras, ¿no? Entonces, eso para que la gente nos entienda es, por ejemplo, yo soy una entidad bancaria y en mi entidad bancaria, digamos, está toda la lista de los clientes, cuáles son sus cuentas corrientes, etcétera. Imaginemos que es poco probable en realidad por la seguridad que tiene, pero imaginemos que alguien, digamos, se le ocurre entrar y lo puede hacer. Y este cracker, digamos, esta persona que puede entrar al sistema, al final termina sacando información del servidor de todos los usuarios de este banco, de quiénes son las personas, cuál es su número de cuenta de ahorro, cuánto tienen, etcétera. Obviamente esto, bajo la ley del 2000, era un delito evidente. Exactamente. Entonces, lo que ocurre, digamos, en ese tema a nivel internacional es que en el 2001, o sea, un año después de esta norma, de esta modificación al Código Penal, aparece esta Convención de Budapest, que establece, es un catálogo normativo que lo que hace es establecer una serie de delitos informáticos específicos para que los países la ratifiquen y se adhieran a este convenio internacional, ¿no? Nuestro país no lo hizo y aún todavía no lo ha hecho, pero lo que ha ocurrido en el trayecto hasta este año, hasta la aprobación de esta norma, es que se ha tomado como base el convenio de Budapest y se les ha hecho algunos agregados, se estableció algunos agravantes para actualizar todo este catálogo normativo, que es lo que aparecía en el cuadro bajo 2013, ¿no? Que son estos nuevos tipos. Justamente lo tenemos acá en pantalla. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Entendemos claro qué es lo que sucedía en el año 2000, es decir, alguien se adrede, alteraba, dañaba, destruía, entraba, accedía y retiraba información de una base de datos privada o pública, pero obviamente con dolo. En esta nueva ley que va a salir, ¿cuál es la diferencia? En esta nueva ley lo que se ha hecho es tomar, digamos, este referente internacional que es la Convención de Budapest y se le ha hecho algunos ajustes. ¿Y cuáles son precisamente los temas adicionales que no contemplaba la anterior? Lo que sucede es que se ha dividido, digamos, en 3
artículos los que aparecían ya en el Código Penal. Se les han perfeccionado y se ha dicho que ahora el acceso ilícito, digamos, a un sistema con orientación a generar un perjuicio, digamos, determinado, está, que eso es, digamos, una reiteración de lo que ya estaba incluido, solo con algunas variables puntuales. Pero además la integridad de la información, ¿no? La integridad de los datos informáticos que están en un servidor, ¿no? En el caso que comentaba de un banco, de una empresa, que toda esa información que reposa en el servidor, la idea es que no se afecte la integridad tampoco de esa información a la cual se puede acceder, ¿no? La idea es que no se acceda a esa información de manera ilícita, ¿no? Pero sin embargo... Hasta ahí es lo mismo. Hasta ahí sí, en términos conceptuales es la misma intención. Como le digo, hay detalles al momento de la redacción que han cambiado, pero digamos que la intención va hacia justamente la ley es justamente tutelar o proteger, digamos, a entidades que tengan a la información que reposa en servidores o en sistemas de computadora, ¿no? ¿Y qué es lo nuevo? Lo nuevo es que se agregan delitos como el fraude informático, por ejemplo, que no estaba regulado de esa manera, ¿no? Por ejemplo, si yo agarro y lo que quiero es ingresar a un sistema y generar algún tipo de mal uso de esa información, ¿no? Con la finalidad justamente de obtener un provecho, ¿no? Esa conducta específicamente tipificada no estaba en el Código Penal y ahora aparece dentro del catálogo normativo, ¿no? Entonces, ¿fraude informático puede ser ahora, digamos, el tema de hacer phishing? Exactamente. Eso no estaba regulado antes. No estaba regulado antes. Okay. Por ejemplo, para que la gente nos entienda, fraude informático ahora podría ser esto, por ejemplo, que alguien envíe un correo electrónico, te lo envíe directamente a ti, previamente revisado tu Facebook y sabe más o menos quién eres, qué es lo que haces, cuáles son tus amigos, y te manda algún tipo de publicidad donde dice, da clic aquí e ingresa tu cuenta, tu número de tarjeta de crédito para que te descargues algo. Exactamente. Eso, y obviamente eso que se va a descargar no existe. Es el típico caso de correos que llegan con esa información engañosa. O ingresa, ¿no?, a tu cuenta de número a tu cuenta de banco, ¿no? Exactamente, sí. Eso ya está penado bajo esta nueva ley. Exactamente, sí. Y lo que también trae esta norma, además de estos nuevos tipos penales como suplantación de identidad, por ejemplo, también que es un típico tema que también ocurre a diario, digamos, en Internet, cuando alguien se sustituye, digamos, en uno para realizar determinadas actividades con la finalidad de generar un perjuicio, ¿no? Me gustaría ahí poner un ejemplo para ver si es que va o no va, es tipificado o no como delito. Imaginemos que alguien suplanta una cuenta en Facebook y alguien crea Oscar Montezuma, digamos, abogado, y en realidad no eres tú, pero lo hace y te genera toda una historia detrás y probablemente lo use en desmedro tuyo para ir en contra de tu imagen. Exacto. Eso ya está penado, entonces. Exactamente. Es un ejemplo que calza bastante bien con el... ¿Y qué pasa si eso lo hacen los chicos, por ejemplo, menores de 18 años? Que es posible que lo hagan. Eso sí, o sea, lo que ocurre es que en realidad esta norma está pensada justamente para cualquier persona que incurra en esta conducta. Obviamente, menores de edad, digamos, tienen determinadas resguardos en cuanto a nivel normativo, ¿no? Pero en realidad esto está pensado para cualquier tipo de conducta que realice cualquier persona, ¿no? Eso quiere decir que padres, cuidado, que si sus hijos quieren hacer por jugar, quieren suplantar a alguien, esto ya está penado. Exactamente, esto ya está regulado también. Otras cosas que añade la norma también es establece un sistema de coordinación entre la policía, la fiscalía y el Poder Judicial en general para justamente atender este tipo de casos, ¿no? Que es algo que en el pasado quizás ha estado un poco desarticulado, pero que ahora la idea es justamente integrar estos esfuerzos de la fiscalía, de los jueces y de la policía para justamente perseguir estos delitos. También se crea una figura que es el agente encubierto del ciberespacio, así se le denomina en la norma, que justamente lo que va a permitir es que se pueda perseguir estos delitos, un agente pues pueda entrar a las redes y un poco ver qué es lo que ocurre en Internet y un poco recabar evidencia que pueda ser utilizada luego para un caso, ¿no? Un proceso judicial, ¿no? Hay un tema que es importante, que es el tema que afecta de repente o ha afectado y sigue afectando a varios niños y a varias familias, que es el grooming, ¿no? Que es estas proposiciones indecentes a través de Internet y probablemente se utilice para jalar a los niños para eventualmente temas sexuales o lo que fuere. Antes no estaba tipificado esto, ahora sí. Lo que existía antes, y también se actualiza este tema en la ley para adecuarlo al Internet justamente, es el delito de pornografía infantil, ¿no? Que es algo que lo que se hace acá en este proyecto es justamente adecuarlo para que pueda ser también
sancionable si es que se hace a través del uso de tecnología, ¿no? De la información. Pero el grooming en realidad lo que es justamente esta manera de acceder, digamos, de tomar contacto con un menor de edad para inducirlo justamente a actividades sexuales, ¿no? Y ese es un tema que también se aborda en esta norma que hace. Y ahora ya está penado, digamos. Sí. Ahora, ¿pero qué pasa cuando esto... lo que pasa es que Internet no solamente es Perú, es a nivel mundial. ¿Qué pasa cuando sucede desde fuera de un país? ¿Qué pasa si es que, digamos, alguien de fuera de Perú hace algún ilícito o una persona de fuera del país hace grooming y, digamos, ve el tema del tema sexual con los niños? ¿Qué sucede ahí? Sí, lo que ocurre ahí es que esta norma también establece un artículo en el cual lo que se busca es promover justamente la colaboración entre estados, ¿no? Porque hablar de Internet es muy difícil concebirlo a nivel territorial, ¿no? O sea, tenemos que también ver la naturaleza mundial que tiene la red y justamente la idea es un poco que los estados colaboren, como de hecho ocurre también a nivel de Interpol y una serie de mecanismos que ya existen, pero en este caso específicamente a nivel de la búsqueda, de la persecución de delitos informáticos, ¿no? Ahora, aún así de repente sigue siendo un poco complicado, podría eventualmente ser un poco complicada aplicar la ley, digamos, en la práctica, en el sentido de que, por ejemplo, si alguien quiere suplantar una identidad, eventualmente, no sé, podría trabajar en remoto desde un servidor virtual que está, pues, en Estados Unidos. Y la IP es del servidor virtual de Estados Unidos, probablemente. ¿Sí? ¿Me entiendes? Sí, las complejidades existen, de hecho, definitivamente se dan y hablar, digamos, de esta persecución de delitos y de generación de evidencia, además, en medios informáticos puede ser muy complejo. Por eso es que es importante, creo, que se capacite a las autoridades, digamos, y también a los aplicadores del derecho, que van a ser los jueces quienes finalmente van a tener que aplicar estas normas, y la idea es que bueno, comprendan un poco la dimensión esta internacional que tiene la red, el alcance que tiene, que muchas veces excede el territorio nacional, y eso es una tarea, digamos, de largo aliento, ¿no? En esos casos, por ejemplo, ¿qué se va a hacer bajo el esquema de la nueva ley? La nueva ley no especifica exactamente qué cosa hacer en esos casos, pero lo que sí establece es dejar la puerta abierta para la celebración de este tipo de convenios de colaboración que en algunos casos ya existen con otros países para combatir este tema, digamos, a nivel internacional, ¿no? Para poder perseguir este tipo de delitos y digamos, lograr pues que efectivamente se cumpla la norma, ¿no? ¿Cada uno de estos nuevos delitos, digamos, tiene una pena específico o es por cualquier delito tienes la misma pena? Sí, ¿Y cuáles son más o menos? Van en un rango de 3 hasta la máxima, que es de 10 años, pena privativa de la libertad, ¿no? O sea, tienen... depende del tipo de delito, pero digamos que van en ese rango, ¿no? En ese rango de 3 a 5, el caso más extremo es de 10 años, ¿no? Que debe ser, digamos, me imagino, por el tema de los delitos sexuales o, digamos, ya cuando atenta con... Sí, aunque en el caso, por ejemplo, también en el caso de fraudes informáticos, fraude informático llega hasta 8 años, ¿no? Entonces, también, no solamente el caso de delitos vinculados a la infancia, sino también el caso de estos delitos vinculados más bien a cómo vulnerar una seguridad, ¿no? Y generar un fraude dentro de un sistema, ¿no? O el caso de phishing o clonaciones, que también... ¿Qué pasaría si un cracker, digamos, entra a una página web y simplemente por puntuarse, digamos, por rankearse en el mercado de los crackers, simplemente cambia la página, como ha sucedido varias veces acá en el Perú, en todos lados, ¿no? Simplemente cambia la portada de la página web de alguna institución o alguna empresa. Ahí también existiría... Exactamente. Es decir, no va directamente a la base de datos, o al servidor. Digamos, es solamente el front page, la landing page. Sí, claro, porque si es que no hay la autorización para acceder a un sistema y esta conducta es ilegal, es ilícita, sí podría calzar dentro de un supuesto de infracción, ¿no? Entonces ya podría estar penado. Penado, exactamente, sí. Ahora, la norma, digamos, el proceso de aprobación ha sido, pues, bueno, también bastante cuestionado últimamente a raíz de su salida, porque ha sido de una manera bastante... acelerada, ¿no? Y tiene, bueno, tiene como antecedente un proyecto de ley que venía desde el año pasado de la Comisión de Justicia, ¿no? Finalmente este proyecto ha cambiado bastante, se introdujo en el camino 1 que desarrolló el Poder Ejecutivo, que justamente es el que tomaba gran parte de esta Convención de Budapest, y la integración de ambos han sido lo que ha generado esta nueva ley de delitos informáticos. Y claro, cuando se integran este tipo de proyectos de ley de manera conjunta, a veces se generan algún tipo de imprecisiones, porque, por ejemplo, se mezclan delitos que son,
de carácter informático, donde la afectación va a la información en sí misma, de aquellos en los que el delito puede hacerse con o sin tecnología, ¿no? Por ejemplo, un fraude o un robo, ¿no? Puede ser a través de la tecnología como de manera física, ¿no? Entonces, conceptualmente eso genera una serie de problemas porque no estamos hablando en estricto de delitos informáticos, ¿no? Entonces ahí, de repente, quizás un poco más de mayor debate se pudo haber dado alrededor de esta norma, sobre todo porque tiene aspectos muy técnicos al momento de elaborar el tipo penal y bueno, en el caso del derecho penal recordemos que la aplicación es bastante literal, ¿no? De la conducta tal como aparece redactada, ¿no? No hay mucho espacio para poder hacer analogías o interpretaciones que vayan más allá de lo que está establecido, ¿no? Hay un tema importante que es la ley de datos personales. ¿Tiene algún vínculo con esta nueva ley de delitos informáticos? Sí, ¿Cuál es? Hay un delito específico que es el tráfico ilegal de datos personales, ¿no? De datos informáticos, lo han colocado así en la norma, ¿no? Pero que está muy vinculado al tema de la ley de datos personales, ¿no? Esa ley... Pónganos un ejemplo clarísimo para que la gente entienda qué implicaría este delito. Por ejemplo, la venta de bases de datos en algunos lugares de la ciudad sin el permiso de los titulares del dato personal, de los dueños de la información personal. Eso ocurre, pues, digamos, en todos los días, ¿no? Y es justamente el foco que pretendía atacar la ley de datos personales, estableciendo multas y una serie de disposiciones que iban hacia ese foco, ¿no? Lo que se ha hecho ahora, bueno, en realidad no recién esta norma, sino ya en julio de este año se había aprobado este artículo de tráfico ilegal de datos informáticos. Lo que ocurrió con esta norma es que se ha derogado y se ha vuelto a aprobar. Entonces, es curiosa la forma en cómo se ha logrado. Yo entiendo que a fin de integrar todo en un mismo cuerpo normativo se ha dado esta situación, ¿no? Pero dices que la ley anterior, porque esa ley era relativamente... No, me refiero a un artículo específico del Código Penal que se modificó en julio de este año. Okay. Muy aparte de la ley de datos personales que ya estaba vigente, ¿no? Sí. En julio de este año se introduce este artículo de tráfico ilegal de datos informáticos y lo que ocurre es que con esta ley se deroga ese artículo y se vuelve a insertar. Es un caso... ¿Y cuál extraño, es el cambio? Ninguno. En realidad es el mismo artículo, ¿no? Pero yo, como le comentaba, la idea es que detrás creo que era integrar todo en una misma norma, ¿no? E insertarla dentro de un capítulo de delitos informáticos, ¿no? Y lo que busca en realidad es justamente la venta ilegal de información personal, ¿no? Ahora, lo ideal hubiese sido que hay algunos puntos de este artículo que debían de repente estar mejor concordados con la regulación que ya existía en la ley de datos personales, ¿no? Solo que esa regulación está pensada para un ámbito administrativo donde hay multas. Este caso ya es un tema penal, ¿no? Donde establecen pena privativa de la libertad, ¿no? ¿Y cuáles son las igualdades o las diferencias entre la ley de datos, de ley de datos personales y esta nueva ley de delitos informáticos en ese punto? ¿Cuáles son los puntos de intersección entre ambas? De intersección, digamos, es que justamente se busca proteger esta venta ilegal, ¿no? Que se puede dar de bases de datos, de información personal, que la ley de datos personales lo que establecía en buena cuenta era que cada vez que una entidad pública o privada utilice un dato personal, a partir de la entrada en vigencia de la norma, requiere el permiso previo expreso de esa persona, ¿no? Entonces, si yo me voy, por ejemplo, a un establecimiento y me piden llenar una encuesta y pongo mis datos personales, tengo yo que justamente colocar, tiene que haber una cláusula que diga específicamente para qué se va a utilizar mi información personal una vez que yo la entregue a la empresa, ¿no? Eso lo establecía la ley de datos personales. En ese artículo lo que se hace es, hay una pequeña diferencia en algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, se habla de información relacionada con personas jurídicas, que la ley de datos personales no abordaba, se refería únicamente a datos de personas naturales. Entonces ahí hay una diferencia. Y explícanos ahí, por ejemplo, a ver, en esa nueva ley, con respecto, lo que dices es, si alguien tiene data de personas jurídicas, imaginemos que yo tengo una base de datos de, no sé, 1000 empresas. Tengo el nombre de la empresa, el RUC, que en realidad está en la página web de la SUNAT, por ejemplo, probablemente. Digamos, ya yo tengo esa base de datos. Bajo esta nueva ley, ¿qué pasaría? Bajo esta nueva ley, si yo vendo o digamos, facilito esta información indebidamente, porque la norma utiliza indebidamente, estaría sujeto a la... ¿Y qué es indebidamente? Ese es el tema en el que yo digo que debería haber de repente alguna concordancia también con lo establecido en la ley de datos personales, ¿no? Porque es un cuerpo normativo que ya tenía todo un desarrollo sobre cuándo es no autorizado, ¿no? Y claramente no es autorizado cuando no tiene ese permiso previo y expreso de la persona, claro. ¿no? Entonces, en este caso queda abierto. Entonces habrá que ver cómo es que se aplica en la práctica. Pero va a salir un reglamento, entonces. No, hasta donde yo tengo entendido, esta es la norma que queda ya como tipo penal en nuestro sistema. No puede dejarlo tan abierto, digamos, para que
Exacto, Debería haber algo que diga claramente, como inclusive en la ley de datos personales habían todavía ciertas dudas. Sí, totalmente. Hay mucha duda sobre cómo en la práctica se va a implementar. Sí, porque además tiene unas fases de adecuación y todo, es todo un proceso bastante detallado, incluso de 2 años para que las empresas se adecúen a ese sistema, ¿no? Entonces, si bien es cierto, es positivo que se traslade al plano penal este tema, porque obviamente los daños que se dan pues son bastante relevantes, de repente hubiese sido deseable que se pueda articular mejor ambos, o sea, tanto el tema penal como por otro lado, porque por ejemplo, como bien comentabas, la ley de datos personales incluía también excepciones, ¿no? Por ejemplo, la ley de datos te decía que tú no podías, te dice que tú no puedes utilizar información, mejor dicho, que tú puedes utilizar información personal siempre que ésta se encuentre en fuentes de acceso público, ¿no? Entonces, ese tipo de excepciones hubiese sido interesante también poder contemplarlas como parte, hacer un enlace entre ese artículo penal con eso, ¿no? Para justamente no caer en supuestos en los que se sancione. Es decir, digamos, bajo tu opinión, para dejarlo así, bajo tu opinión, ¿tú crees que es completamente perfectible esta nueva ley de forma tal que aclare varios puntos para que no quede pues en la nebulosa? Exactamente. De aquellas empresas que probablemente sí, empresas que hacen encuestas, empresas que, digamos, me imagino el Perú de top 10.000, sí, ¿no? ¿Entiendes? O sea, hay cosas que todo el mundo compra y conoce, ¿no? No tendría mayor problema. Exactamente. Entonces ahí es importante que se pueda aclarar eso, como te comentaba, que se difunda el alcance de esta norma, que los operadores también la conozcan bastante. En el Perú tenemos una división de informática en la policía que tiene bastante conocimiento de este tema y que es importante todo su expertise en el tema, ¿no? Para poder... En realidad estamos naciendo recién en este tema. Creo que hay otros países que nos llevan años luz, pero tenemos que ir poco a poco perfeccionando las normas, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, ha sido Óscar Montezuma. Muchas gracias por venir y explicarnos estos temas y ojalá pues que alguna de las sugerencias que estás dando las tomen en cuenta los legisladores a la hora de aterrizar en el detalle para que no queden en la nebulosa varios temas que a veces necesitan un reglamento. Claro. Muchas gracias nuevamente, Óscar Montezuma. Y ha sido pues el especialista en tecnología de la información hablando de la nueva ley de delitos informáticos que aún no se promulga, no se publica. Y antes de terminar me gustaría explicar un poco, hay una campaña contra el bullying que ha salido que se llama Eres Único. Me gustaría mandar un video y luego vamos a regresar con la última parte del programa.